Proceso de envejecimiento. Ustedes vieron la intro conmigo, los cambios que son posibles y cuál es el paradigma que se usa ahora, el de actividad y todo lo que es esperable que suceda en esta etapa. Y ahora vamos a ir con una cuestión conceptual. Siempre nos valemos por Grifa y Moreno, que son las autoras del libro. Y acá me van a tomar 5 minutos antes de que pasemos para redondear lo que es saludable y lo que es esperable, que fue lo que ya estuvieron viendo con Flor. Después, en el otro momentito de la clase, ya vamos a entrar en las patologías, que es el tema sobre el que vamos a reflexionar mañana. Entonces, la vejez es lo que se conoce como el último estadio del desarrollo humano. Y mucha gente la va a llamar como que está compuesta por la presenectud, la senescencia, la senectud, que son los términos que vamos a ver ahora, y después algunos más comunes que usan en la vida diaria como abuelidad, ancianidad, tercera edad, cuarta edad, porque como la expectativa de vida fue aumentando, antes no sé, estaba el consejo de la tercera edad, el club de adultos mayores, el consejo de personas mayores. Siempre va cambiando. En un momento se usó abuelidad, pero como no todos llegan a ser abuelos, se fue sacando, se decía ancianidad. Como por ahí, no se quiere poner el acento siempre en la ancianidad, van cambiando. Hoy la terminología que estamos usando todos los que nos dedicamos a esa franja etaria, decimos que trabajamos con personas mayores. Siempre ante todo, el paradigma de derechos humanos nos dice que ante todo, personas mayores. De hecho, ya casi no se usa adultos mayores, sino personas mayores. Es el mismo paradigma que nos habla, por ejemplo, cuando nos tenemos que referir a una persona con discapacidad, ya no se dice más discapacitado como está en el lenguaje de muchas personas, o incluso en algún cartel o señalética, sino que se dice persona con discapacidad, porque siempre ante todo persona. ¿Eso les queda claro y se lo van a acordar? Se dice entonces personas mayores a las personas que están cursando la etapa de la vejez. Bien, lo que nosotros habíamos visto, esto lo voy a pasar medio rápido, pero ustedes ya saben que hay cambios internos y externos y que se producen de forma gradual y progresiva y que es esperable que pase, o sea, el envejecimiento tiene que pasar, es así. La vejez de cada ser humano va a depender de cómo ha vivido en la sociedad, cómo ha sido su profesión, su oficio, los beneficios obtenidos, la alimentación, podríamos decir, la actividad física, los ejercicios que ha hecho para su reserva cognitiva. Y todos estos factores biológicos, físicos o psicosociales van a influir en el tipo de transformación o envejecimiento que tengan. A este Power lo abrí porque lo que le queríamos dejar con Flor como mensaje es una palabra que se usa mucho en el ámbito médico, que es la senectud, que muchos le llaman a la parte del envejecimiento, la etapa del envejecimiento se le llama senectud. Y la senectud, propiamente dicha, va a ser ese periodo que está marcado por las declinaciones que son esperables, es decir, el envejecimiento que nosotros queremos que se dé, que se va a dar, que queremos que se acepte y que se acompañe con actividad, se llama senectud. Y va a estar compuesto por dos etapas. Hay dos tipos de envejecimiento, el primario y el secundario. El envejecimiento primario implica todo ese deterioro del funcionamiento en general y la capacidad del entorno, del individuo, para adaptarse al entorno. En cambio, el secundario va a ser ese tipo de envejecimiento que va a estar dado justamente por la conducta, por el ambiente y por los procesos que son ajenos a cómo envejecemos. Lo paso en lenguaje más sencillo. En la parte médica, senectud se le llama la etapa de la vejez. ¿Hasta ahí me siguen? El cambio esperable, lo saludable. O sea, una persona cuando ya está en la vejez está en la etapa de la senectud, según la biología. Ahí va a haber dos tipos de envejecimiento. El primero, donde se notan todos los cambios de la persona y es uno donde tiene que adaptarse al medio, es decir, yo de repente tengo menor retención de datos, tengo menos fuerza o resistencia muscular y soy yo el que voy cambiando mi calidad de vida para respetar el envejecimiento que va teniendo mi cuerpo, es decir, disminuyo el uso de escalones, me aseguro en una baranda si necesito un poquito más de fuerza, incorporo un bastón si necesito ayudarme. Tiene que ver con los cambios biológicos que son esperables del cuerpo. Ese es un envejecimiento primario. Nosotros, y generalmente ustedes, cuando sean profesionales de la salud y se dediquen
dediquen por ahí algunos a acompañar estas etapas, trabajamos mucho con el envejecimiento secundario, que son todas aquellas cuestiones conductuales y ambientales, es decir, cómo el entorno, cómo el ambiente puede acompañar ese proceso que está viviendo la persona. Entonces, cómo adaptar cuestiones en la casa, que yo ya se los contaba la semana pasada. Ahí se trabaja mucho con los terapistas ocupacionales, por las ABD, por las ABDI, que son las actividades de la vida diaria, que la persona tenga buen dominio de todo eso a su ritmo. Todo esto está dentro de un envejecimiento sano, sin patología. Otro término que se va a escuchar vinculado a la salud, así como senectú, es senescencia, que viene de la misma rama, de la misma familia, y se refiere al cambio irreversible que se produce en un sistema o en una estructura a partir del paso del tiempo. Es decir, es muy común que por ahí un gerontólogo o un médico especialista de personas mayores diga que, bueno, esta persona está cursando la senescencia. Cuando nos dice senescencia, sabemos que estamos hablando de un envejecimiento normal, típico o esperado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Cómo es lo que le dice? Bueno, eso ya lo habíamos visto, que antes en otras sociedades eran considerados como héroes vivientes y que siempre hay estigmas vinculados a la carga social que generan. Pero, 2 segundos que me voy a ir al otro. A ver si encuentro acá, ya volvemos. Ahí ya volvemos. Quiero ponerles la contrapartida con otro. Bien, no, vamos a ir. Bueno, hay una cuestión, acá está la diferencia. Senescencia es el envejecimiento normal de lo que hablamos recién. Después hay otro término que lo usan mucho los clínicos, que es senilidad. No sé si alguna vez escucharon hablar, antes se usaba mucho decir demencia senil, por ejemplo. Senilidad viene cuando en la parte clínica estamos hablando del decaimiento de las funciones biológicas, pero ya con consecuencias patológicas, es decir, algo se alteró en el cerebro, algo se alteró en el organismo y ya estamos hablando de consecuencias psicofisiológicas de diferentes tipos. Entonces, una de las cuestiones que pasa siempre en el ámbito médico para los que trabajamos en esto es que un fenómeno de senescencia, es decir, un fenómeno en la vejez esperable y adecuada, puede conducir a senilidad, es decir, puede conducir a algo patológico como expresión patológica. ¿Sí? Un proceso de senescencia se puede convertir en un proceso de senilidad. Ese término queríamos que con Flor les quede presente. Y bueno, y recordar que el deterioro progresivo de las funciones también hace que se instalen otros cuadros que quizás la persona hasta el momento no los tenía y los desarrolla a partir de darse cuenta que su vida está cambiando. Y puede ser en el ámbito que nosotros trabajamos las depresiones, la psicosis y las demencias. Y hoy puntualmente vamos a trabajar fuerte con las demencias, que son lo que hoy en día están aumentando mayormente, porque aumenta la esperanza de vida y aumenta la población adulta también. Así que bueno, ¿qué cosas hacemos, por ejemplo, acá para visibilizar un poquito en el trabajo terapéutico? Obviamente son imágenes ilustrativas, pero todo lo que tiene que ver con la parte fisio, supongo que por eso ustedes van a ser los especialistas y tienen que conocer la composición del cuerpo humano y demás. Nosotros trabajamos más lo cognitivo, pero ustedes muchísimo acompañan desde lo físico, desde la fuerza, desde la resistencia, de la estabilidad, de la coordinación, de la marcha, de la postura, de la ergonometría. Son un montón de cuestiones que supongo que a lo largo de todos estos años lo van a ir viendo, pero generalmente, quizás algunos ya han conocido consultorios kinesiológicos o de terapia ocupacional, pero generalmente se ven así los centros donde trabajamos en grupo o de forma individual. Pero bueno, pelotas, siempre las cintas de caminar, estas cuestiones. Bueno, esto después también se usa para rehabilitación de ictus y otras secuelas, pero bueno, con personas mayores muchísimo. Ahí hay un ejemplo de actividades que las pueden hacer las terapistas ocupacionales o nosotros desde la parte cognitiva. Bueno, toda la parte de mascotas, eso supongo que van a ver todo más adelante, pero siempre trabajos de coordinación, óculo manual, motricidad fina, baile, todo lo que potencie todas las estructuras psicofísicas. Estas cuestiones, bueno, acá después lo
seguramente tienen que ver con cuestiones de miembro superior y demás, con alguna lesión. Así que bueno, acá lo que nosotros queríamos de esta primera parte, ahora vamos a entrar en la parte patológica, es que el envejecimiento debe ser acompañado siempre de un mejoramiento de la condición social y de apoyo, es decir, nosotros vamos a estar siempre en este paradigma como terapeutas, de poder ofrecer una alternativa para que la calidad de la persona, la calidad de vida de la persona sea mucho mejor. Y generar medidas preventivas, sanitarias, cuidados sociales integrales, mantenimiento de hábitos saludables. Por eso no trabajamos solamente con la discapacidad o con la expresión patológica, sino también con la salud. Y todo esto ya está demostrado científicamente que genera eficacia para prevenir mayores deterioros de salud. El deterioro se va a dar, pero la diferencia va a estar en qué sistemas de apoyo tengamos. Así que bueno, mientras busco el otro power para entrar en la parte de patología, ¿qué era senescencia? Bien, ¿y eso es positivo, esperable o es patológico? La senescencia. ¿Cómo? Esperable, normal. La senescencia es lo esperable, ¿sí? Y la senilidad. Incremento de las funciones biológicas. Exacto. Pero ahí ya es, ese término nos indica a nosotros que ya es expresión patológica. Cuando alguien nos dice que algo es senil, ya es patológico, ¿sí? La única diferencia que hubo ahora es que fue cambiando. Antes por ahí era muy típico que a una persona mayor le pongan tiene demencia senil y quede ahí el diagnóstico. Ahora hay instrumentos más precisos y nosotros necesitamos saber qué tipo de demencia es y algunas vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué conocen de demencia? ¿Escucharon hablar alguna vez de esa palabra? ¿Tienen sus conocimientos populares, así como la psicología? ¿Qué es demencia? ¿A qué les suena? ¿Todos escucharon alguna vez a alguien está demente? ¿A loco? ¿Qué más? Bueno, esta palabrita viene del latín, justamente, y tiene que ver con, bueno, el latín era dementia en su origen, y tiene que ver justamente con una cualidad que significa salirse de la mente. Es cuando, hablando mal y pronto, alguien no está dentro de sus cabales. Antes, el abordaje con este tipo de personas era geriátricos, apartarlos, institucionalizarlos y demás, porque no podían razonar o tener calidad de vida. Hoy en día, ustedes recuerden que estamos en el paradigma de la actividad y se busca que, si bien en algunos casos amerita la institucionalización, acompañar con la familia, hacer actividades y demás. Así que bueno, bien, no sé si alguien se los explicó alguna vez, pero son importantes en las cuestiones clínicas el uso de los prefijos, porque por ejemplo, dis significa, nosotros que trabajamos mucho con las discapacidad o en nuestro caso, mi campo que tiene que ver con la lectura y la escritura es dislexia, disgrafía, dis siempre significa disminución de una función. Cuando aparece A es como que no lo tenemos, por ejemplo, anomias, afasias, ataxias, son cosas que te cuestan. Bueno, acá lo mismo, D tiene que ver con venirse, digamos, de arriba abajo, alejarse, decaer, y mentis tiene que ver con mente, por eso se le llama demencia, que es la cualidad de salirse de su mente o que la mente se venga abajo, sería la traducción. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Como hoy yo les hablaba de una parte saludable y de una parte patológica, no es lo mismo deterioro cognitivo que la demencia. Y ahí ya les voy a decir por qué. El deterioro cognitivo es esperable que aparezca porque declinan estos procesos básicos que vimos en el primer cuatrimestre. Declinan nuestros sistemas que nos permiten la percepción adecuada, es decir, por ahí necesitamos más anteojos, audífonos, hay que estar siempre atentos a esas cuestiones antes de pensar que el abuelo o la abuela está loco, que rezonga, además, bueno, ver cómo están las cuestiones biológicas primero y fisiológicas. Y después hay cuestiones como la memoria, la atención. A veces uno cree que tienen problemas de memoria y a veces la cuestión viene por algo atencional nomás y hay que ordenar ahí. Pero sí va decayendo todo lo que ya hablamos antes, que era lo lingüístico,
Entonces, el deterioro cognitivo va a hablar de esa pérdida de la capacidad esperada que teníamos en la vejez. En cambio, la demencia ya tiene que ver con problemas graves en la capacidad de razonar, en la memoria y en la resolución de problemas, ¿sí? Nosotros, para darnos cuenta, nosotros en consultorio, por ejemplo, ese es el motivo de consulta, o en mi caso, el área que a mí más me gusta trabajar. Entonces es muy típico, siempre que viene una persona mayor acompañada por su familiar, yo lo primero que tengo que tratar de ver es si es deterioro cognitivo, cuando generalmente los motiva la consulta de forma individual. Por ahí, cuando ya vienen derivados por un neurólogo, un psiquiatra o algún otro gerontólogo, ya hay una sospecha de demencia y demás, y hay que confirmarlo con los diferentes test y diagnósticos y demás. La demencia va a ser cuando yo note, además de que ya hay estudios por imágenes que en algunos casos lo confirman, que ya la persona por alguna cuestión en su día a día perdió la capacidad de razonar. De repente hay cosas que están pasando en la vida diaria, por ejemplo, está acusando que le están robando las cosas, empiezan algunas alucinaciones, se levanta a la noche, cuenta que le robaron la plata que tenía, que ahí empieza todo un proceso, porque a veces ha pasado que efectivamente pueden existir robos, pero otras veces tiene que ver con cuestiones que están pasando en la mente de uno y no son reales, y eso cambia toda la dinámica familiar. Si alguien lo vivió de cerca alguna vez, es una etapa súper difícil esa, porque esa persona que antes llevaba la casa adelante y que lo podía todo, de repente está empezando a tener cambios de actitudes y a veces incluso de personalidad. Entonces empiezan a ver mucho los problemas de memoria, no acordarse, por ejemplo, de cositas recientes, alguna pregunta que hizo, qué comió hace un rato, quién vino a visitarlo hace un rato, si pasó un vecino y charlaron de algo, pero si se acuerdan, como todo lo que vimos antes, se acuerdan de las cosas anteriores, esas están perfectas. Y la resolución de problemas, que por ahí antes tenían la capacidad de ir a hacer mandados, se iban al súper, al banco, hablaban con el vecino, se preparaban unos mates, un té, salían a la vereda, cuestiones así. Todas estas cuestiones, o hacer una compra o darse un gustito, empiezan a tener problemas. Ahí podemos empezar a tener una sospecha de demencia. Bueno, ¿cuál es la definición entonces de demencia? Es un síndrome adquirido, orgánico, que va a estar caracterizado justamente por ese deterioro permanente de cada una de las funciones. Generalmente en la vida se habla siempre, el primer ítem que llama la atención es en la memoria, pero ustedes tienen que saber que son un montón de cuestiones y mañana lo van a ver en un ejemplo, y en un ejemplo de un caso de demencia joven, que hoy en día está aumentando los casos de demencia, dicho sea de paso, y hay personas de 30 años ya con demencia, con estas características. Acá se afectan las funciones intelectuales, por eso nosotros trabajamos mucho ahí con el pensamiento, la orientación. De repente el tiempo y el lugar empiezan a confundirse, y no es una confusión que aparece una vez, sino que de repente